que intentamos promover el valor del diseño en todos sus ámbitos, como herramienta y como medio para mejorar la vida de las personas. Para aquellos profesionales que nos estáis viendo y os mueva y os emociona el diseño, tenemos las puertas abiertas y un camino por delante para hacer, al cual os invitamos a uniros. Así que si os motiva, os podéis poner en contacto con nosotros y visitar nuestra web para conocernos un poquito mejor. En cuanto a diseño contagioso, es un formato de charla a través de este mismo medio en el que mostraremos distintos puntos de vista de aspectos relacionados con el diseño que, bueno, que pueden verse afectados o modificados durante y después del coronavirus, cada uno tratado pues, por un profesional. En estas circunstancias que estamos viviendo y el cambio que al que probablemente nos tengamos que enfrentar, puede servirnos para reflexionar y proyectar un futuro diferente que nos haga crecer como sociedad y como personas. Y para explicarnos su punto de vista como profesional en investigación de tendencias, pues nadie mejor que Pepa Casado. Así que os dejo con ella y espero que disfrutéis. Ya sabéis que después de la charla habrá un tiempo de preguntas al que podéis acceder. Y bueno, esperamos veros en las próximas ediciones y bueno, os dejo con Pepa, que lo disfrutéis. Gracias, Cris. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, creo que nos hemos dicho que después de esta primera sesión va a haber dos más los próximos viernes, que os invitamos ya a apuntaros. Desde la exprimidora vamos a comunicar dentro de poco cómo apuntaros a estas dos sesiones. Si os parece, voy a empezar ya. Hemos hecho un formato muy corto porque, bueno, ya sabemos que es muy difícil concentrarse en casa, aunque tenemos mucho tiempo para hacer cosas, pero también tenemos más gente en casa y un montón de cosas todos que hacer. Entonces, bueno, la idea es que dure más o menos media horita. Intentaré no enrollarme, sé que me cuesta un poco a veces. Y haremos un turno de preguntas al final. Y los que quieran quedarse nos tomamos una cerveza luego. Bueno, la idea de esta reunión de hoy es hablar un poco sobre cuáles van a ser los efectos del coronavirus, de esta crisis sanitaria para el diseño entendido desde un punto de vista global y multidisciplinar, como siempre hemos entendido en la exprimidora. Y bueno, yo voy a apagar la cámara si os parece, por si acaso hay problemas de conexión, bueno, que todo el ancho de banda vaya al audio y que podáis ver bien la presentación. Luego me volveré a conectar y así nos vemos las caras. Bueno, distancia social es una palabra que hemos estado escuchando muchísimo, es como un mantra. Y sin duda el coronavirus, antes lo ha dicho Cristina, va a suponer un antes y un después. Van a cambiar muchas cosas, pero sobre todo desde el punto de vista de las tendencias es interesante porque el COVID va a ser un driver, ¿no? Un acelerador de tendencias, muchas de ellas de las que ya se venía hablando y que de alguna manera es un evento que lo que va a hacer es que vayan más rápido y de una forma mucho más profunda. Va a ser muy difícil volver a como era el mundo antes, y aunque digamos que es como una de las grandes esperanzas, también es una oportunidad el que no vuelva a ser como antes. Yo creo que independientemente de todas las tendencias que vemos, está en manos de todos los profesionales, de las empresas, de la sociedad, provocar ese cambio. Pero sí que es cierto que estas tendencias nos dan una visión de hacia dónde, ¿no? Sobre todo hay cosas que están cambiando a un nivel de valores y eso es importante entenderlo para entender también el diseño. Si veis, por ejemplo, lo que está pasando en el consumo, en los supermercados, en bienes de gran consumo, yo creo que es un reflejo de cosas que están ahí y que pide la gente, ¿no? Y que no se trata únicamente de la funcionalidad del producto, ¿no? En los primeros días de la pandemia hubo esta hecatombe por conseguir papel higiénico y ya algunos psicólogos estuvieron hablando de que de alguna manera eso es la única forma de control que teníamos sobre lo que estaba pasando. Es decir, dentro de todo lo incierto que hay, tener algo como papel de váter, algo que es tan sencillo, en realidad es una forma de reafirmarnos en que algo de control tenemos sobre nuestras vidas. Luego ha pasado una fase que yo creo que tiene que ver con un valor de consumo que va a emerger en el medio plazo, que es la autosuficiencia, y lo hemos visto todos con los lineales de harinas desaparecidos y la gente como loca haciendo pan, como si las panaderías hubieran desaparecido.
Y luego también hay una búsqueda de lo cercano, de lo conocido, de lo cotidiano, lo rutinario, ¿no? Hoy salían datos de la cerveza, las papas, las aceitunas y las anchoas como uno de los productos que más habían incrementado las ventas estos días, ¿no? Porque la gente al final está replicando el bar o la tasca en su casa de alguna manera. Bueno, al final lo que es evidente es que estamos en un momento muy turbulento y sobre todo va a poner a prueba la resiliencia que tenemos nosotros como ciudadanos, como personas y el de las empresas también. Hay por un lado un fenómeno interesante que es ese de unión que se está dando a nivel global, tanto a niveles macro como a niveles micro, y eso es una narrativa interesante de estos tiempos. Y otra parte también es esta idea del parar para seguir, que es como el subtítulo que le he puesto a la charla de hoy, ¿no? Porque sí que es cierto que va a ser un momento para replantearnos muchas cosas. Como consumidores, desde luego, estamos replanteándonos qué compramos y por qué. Nos vamos a replantear también las relaciones con los otros, aunque digamos que cuando se acabe el confinamiento saldremos como locos a los bares. Primero, no será posible hacerlo todos en masa como nos gustaría. Y segundo, que no tengo tan claro hasta qué punto volverán a ser igual las relaciones interpersonales después de estos momentos de separación. Bueno, una de las primeras voces que se ha escuchado hablar sobre el COVID fue Lee Edelkoort. Lee Edelkoort es una investigadora de tendencias muy interesante, os recomiendo que la sigáis, bueno, es uno de los grandes referentes en el sector. Os voy a poner este vídeo que quizá ya algunos lo hayáis visto. No sé si estáis... Voy a quitar el audio, que no me interesa tanto, que muestra cómo está descendiendo los niveles de contaminación en China desde el COVID. Si veis, va pasando hasta marzo, ¿no? Se habían reducido en un 50% ya, y en España ya había datos de reducciones de hasta el 75%. Bueno, Lee Edelkoort hablaba de esta situación como una página en blanco para un nuevo comienzo. También es cierto que es de hace ya unos 10 o 12 días este artículo, y en 10 o 12 días han cambiado muchísimo las cosas. Yo creo que su mensaje hubiera sido algo diferente. Pero bueno, ya apuntaba a esta crisis como una oportunidad para la sostenibilidad, pero también apuntaba que después de la crisis vamos a tener una de las crisis económicas en el sector del diseño y de la industria más importantes de la historia, seguramente. Lo que está claro es que van a haber muchos valores que cambiarán. Eh, lo que ha sucedido ahora es que se ha paralizado el consumo. Teníamos un mercado o unos consumidores sobreestimulados, ¿no? Ya estábamos preparadísimos para comprar 1000 cosas, incluso aunque no las necesitáramos. Y de repente todo eso se para y también ese círculo vicioso de consumo también se para y es un momento de reflexión por parte de los consumidores. Lo que estamos viendo es como algunas cuestiones que eran muy importantes hace apenas 2 meses, como la experiencia, la sorpresa, la personalización o incluso la sostenibilidad, han dejado de ser tan importantes para dar paso a otros valores clave que son ahora los catalizadores del comportamiento de las personas, ¿no? El miedo, la salud, la seguridad van a ser van a ser algunas de las claves de estos momentos. Y en ese sentido aparece un nuevo panorama idiosincrático, ¿no? Cambiamos nuestro conjunto de valores para buscar otras cosas. Y se empieza a hablar de esta idea del diseño significativo. Yo creo que esto va a ser uno de los grandes retos, no solo como consumidores de mantener esta idea de diseño significativo, sino también por parte de los diseñadores de producto, de las empresas, de generar tanto un producto y un servicio significativo como un mensaje que sea capaz de expresarlo. Yo creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos. Muchos de los que estamos hoy aquí pues somos de agencias de diseño, de publicidad, ¿no? Yo creo que va a ser uno de los grandes retos, saber acompañar a nuestros clientes también a entender cuál es el valor que ellos pueden aportar en su contexto. Bueno, este tema de seguridad además ha hecho que tengamos que reaccionar de forma muy rápida. Habréis visto, ¿no? Pues plataformas como Deliveroo, Just Eat han cambiado completamente su journey map, ¿no? Cómo se transmite el servicio y cuáles son las cosas que han ido implementando de cara a generar confianza en el servicio. Aún así, aunque esté hecho de una forma rápida y relativamente eficiente, es cierto que va a haber un parón de su actividad importante, ¿no? Hay cosas que ellos mismos no van a poder combatir ante este sentimiento de inseguridad de todo lo que viene de fuera.
Otras de las consecuencias, bueno, algunos expertos ya estaban apuntando que vamos a empezar a ver un sentimiento antiglobalización. Yo creo que ya se empieza a percibir. Es un sentimiento que es mucho más emocional, más que político, ¿no? En ese sentido es algo diferente. Va a ser, me refiero a emocional porque, bueno, en realidad lo que está pasando es que lo que nos da confianza al final es la cercanía, porque también nos genera muchísima más, o es más fácil entender la trazabilidad, porque la transparencia va a ser una de esas claves para consumir ante ese miedo hacia el contagio, hacia lo ajeno y lo exterior, ¿no? Y sobre todo porque esta crisis del coronavirus también ha sido una crisis que ha puesto en duda los sistemas mercantiles globales y cómo, o sea, cómo han ayudado a la transmisión de esta pandemia. Bueno, obviamente también otra de las cuestiones importantes va a ser la digitalización. Eh, lo estamos percibiendo todos, ¿no? Incluso entre aquellos que son más reacios a consumir bienes digitales, ahora mismo casi por obligación están haciéndolo. Y yo creo que eso va a generar también que plataformas digitales vayan cobrando importancia. De hecho, bueno, Amazon va a ser uno de los grandes ganadores de esta pandemia. La semana pasada aumentó en 50 millones de visitas en su plataforma. No han dado datos de compra, pero bueno, imagino que 50 millones de personas mirando en Amazon estarán también comprando. Y obviamente otra de las cuestiones clave va a ser el código de comportamiento de las empresas durante este momento. Sobre todo el código de comportamiento respecto al entorno próximo, a la cercanía, ¿no? Hoy en día lo que estamos viendo es como cada vez más esos mensajes más comerciales de empresa generan rechazo y cómo estamos poniendo un poco la mirada en los mensajes que tienen que ver con cómo está afrontando la empresa la crisis respecto a sus empleados, por ejemplo, respecto a su entorno cercano como sociedad, es decir, que se va a poner en juicio también cuál es el papel de la empresa y cómo tiene que comportarse durante esta situación. Lo que veis en la imagen es el pack que enviaba Apple a sus empleados en las zonas de China afectadas, que es un pack pues, de alimentos básicos, mascarillas, y también tenía un iPad para que los niños pudieran seguir conectados con el colegio. Precisamente hace creo que fueron 3 días, Edelman sacó un estudio muy interesante sobre percepción de comunicación y publicidad y adelantaba, ¿no?, que el 84% de las personas, este estudio está hecho en 12 países y España estaba incluido, el 84% espera que la comunicación y la publicidad de las empresas está centrada en explicar cómo están ayudando a las personas a enfrentar los desafíos de la vida relacionados con la pandemia, ¿no? Va a ser, desde luego, importante y bueno, la siguiente sesión que tenemos, que es de Jaime Pire, precisamente yo creo que algunos de los temas de los que hablará serán estos, aunque no solo, ¿no? Se va a centrar en temas de creatividad. Ahora bien, creo que también este movimiento tan acelerado que estamos viviendo en la comunicación está generando también una sensación de hastío respecto a ese tipo de mensajes, sobre todo respecto a los que están un poco más vacíos de contenido, que los estamos viendo muchísimo. Ya se han generado los lugares comunes, ¿no? Todas las frases de héroes sin capa, entre todos, no sé qué. Bueno, yo creo que va a llegar un momento, que puede ser esta tarde o mañana, en que los usuarios de esas empresas van a empezar a pedir explicaciones de qué quiere decir entre todos, ¿no? Y cuál es tu parte en este entre todos. Yo creo que es importante plantearse esto, sobre todo para aquellos que trabajamos en marketing y comunicación y que estamos ayudando a nuestras empresas, a nuestros clientes en la gestión de crisis en estos momentos. Bueno, como decía, el COVID va a ser un gran driver, un acelerador de tendencias que están sobre la mesa. La primera de las que os quiero hablar es de la desaceleración consciente. Es algo que ya estaba, que obviamente ya se estaba hablando de ello. Como gran tendencia comenzó tras la crisis del 2007 y precisamente esta crisis, que va a ser una crisis también económica que viviremos, que estamos viviendo ya y viviremos en los próximos meses y es posible que en unos años también. eh, Va a generar que pensemos más respecto a esta idea de esta aceleración consciente, lo que significa consumir menos, cómo nos planteamos el viaje. De hecho, el sector turismo va a ser un sector muy tocado, y qué es lo que significa el estilo de vida, ¿no? No sé si conocéis esta campaña de WeTransfer, tiene ya algunos meses, una campaña que se llama Please Leave,
y de lo que hablaba un poco es, bueno, de dejar de ser esclavo de la tecnología que no te permite pensar, que gasta tu tiempo sin llevarte a ningún sitio, y desconectar para poder de alguna manera repensar las cosas y volver a la tecnología para utilizarla eh, de la forma que necesitamos, ¿no? Que nos ayude a crecer o a realizarnos. En todo caso, que la tecnología esté al servicio nuestro. Una de las cosas de las que habla también esta campaña es de la ansiedad que genera la tecnología, ¿no? De ese estrés tecnológico, que es uno de los grandes temas de los que se está hablando ahora, ¿no? De la salud mental, del estrés, de la ansiedad. De hecho, bueno, temas como la salud mental están poco a poco dejando de ser un tabú. Y eso va a generar también que busquemos cada vez más herramientas para poder gestionar ese estrés o esa ansiedad. De hecho, como veis aquí ya hay muchísimos datos, ¿no? Se espera que aumentará un 24% los productos contra la ansiedad. Este estudio es previo al COVID. Yo me imagino que todavía subirás más estos datos. Y es cierto que ya estamos incluso llegando a un exceso también de mensajes relacionados con este bienestar, ¿no? Por eso son temas que hay que tratar como con mucha delicadeza y ver cómo conectan con nosotros, con lo que hacemos. Bueno, como dato, si ponéis en Android Stress Mitigator o Anxiety o lo que queráis, vais a encontraros cientos de miles de aplicaciones. A mí, personalmente, me genera muchísima ansiedad pensar. Pero es cierto que hay ahí un insight muy potente y gente buscando soluciones ante esto. Bueno, si pensamos en el hogar, ya veréis por la presentación que tengo, que a mí me pierde más el diseño de producto. Pero creo que son cosas que están afectando al diseño en general. Si pensamos en el hogar ahora mismo, bueno, todos pensamos mucho en el hogar, estamos muy atrapados, lo disfrutamos o lo sufrimos, según cada uno la casa que tenga y según el día. Pero es cierto que la casa se ha convertido en un refugio, ¿no? Es el último lugar seguro que tenemos, y eso va a generar muchísimas consecuencias para el diseño de producto. Por un lado, esta idea de facilitar la compra, que tiene más que ver con reducir la gama de opciones de configuración de los productos. Ya estamos viendo muchísimos productos que son mucho más sencillos, gamas de productos muchísimo más cortas en las empresas, y mucho más curadas, es decir, hay una curación de contenidos, hay una línea editorial, y eso es lo que la gente está buscando en las marcas. Sobre todo lo estamos viendo en los fabricantes de producto que hacen venta directa a través de Internet. Es decir, ya no son grandes acumuladores de catálogos de productos inmensos, sino que tienen una gama muchísimo más corta y más orientada, más enfocada, o con una línea editorial mucho más clara. Otra de las consecuencias va a ser esta idea de los productos de larga vida útil, más atemporales. Eso genera un reto importante para las empresas, porque cuando hablamos de productos de larga vida útil, tiene que haber también un servicio de recambio, tiene que haber un servicio de reparación, tiene que haber también, se tiene que haber pensado en el desmontaje y en el reensamblaje, se tiene que pensar en cómo hacer un restyling del producto de una forma sencilla para que resista bien al paso del tiempo. Pero yo creo que va a ser un tema importante y, y que precisamente que se haya cancelado la Feria de Milán todavía hará que hablemos más de esto, y de hecho ya se está hablando, ¿no? Hace 2 años la Feria del Mueble de Milán fue una feria hipermasificada con millones de novedades, y muchos se preguntaban, bueno, ¿cuántas sillas más necesitamos? ¿No? ¿Se han inventado ya todas? Y Hela Jongerius dijo una frase que me parecía muy interesante, que era: necesitas un buen motivo para sacar un sofá nuevo, ¿no? En este caso ella sacaba un sofá y decía esto, ¿no? Pero es cierto, ¿no? La idea de necesitas un buen motivo para sacar un producto nuevo. ¿Qué estás ofreciendo? ¿Qué es lo que tiene ese producto? Otra de las cuestiones era esta idea de los productos calmantes para gestionar el estrés. Os pongo este vídeo de aquí. Esto se llama Note. Es una lámpara que se presentó en CES este año. Voy a saltar un poco para que veáis el concepto. Y bueno, Note se basa, igual lo veis un poquito pequeño, pero luego podéis buscar el vídeo, es largo. Se basa en la idea del diario. Es una lámpara con una inteligencia artificial que por las noches te hace una serie de preguntas y tú le hablas. La lámpara capta tus emociones, no analizando lo que tú verbalizas, sino cómo lo haces, tu tono de voz, la velocidad, y en base a eso modifica la iluminación y el color, la intensidad.
para adaptarse a esas emociones, ¿no? Y ayudarte a gestionarlas. No es tan interesante quizá esta aplicación de la IA, sino yo creo que lo más interesante que tiene el producto es este uso de ese ritual que es sentarse y escribir un diario, alejarse de la tecnología y de repente, pues bueno, concentrarse todo solo en tus pensamientos. De hecho, se ha hablado, ¿no?, de este tema del diario durante la crisis, que es algo que algunos psicólogos recomendaban para gestionar estos momentos. Y otra de las cuestiones importantes también va a ser la idea del diseño subconsciente. Lo que veis abajo, a Space for Being, es una instalación de Google diseñada por Ivy Ross, que es su directora creativa, eh, en la Feria del Mueble de Milán, precisamente, en el que te daban una pulsera que captaba diferentes señales biométricas y tú pasabas por 3 habitaciones. En esas 3 habitaciones estabas durante 5 minutos y cuando salías te encontrabas con esta señorita que veis aquí, que parece una peli de ciencia ficción, que te preguntaba cuál era la habitación que más te había gustado y después te daba los resultados biométricos, ¿no? Y lo interesante era ver cómo muchas veces las respuestas no coincidían con lo que decían tus datos biométricos, de en qué habitación te habías encontrado más a gusto, ¿no? Yo creo que ahí vamos a ver cosas muy interesantes que tienen que ver con parámetros del diseño que captan nuestra atención, que conectan con nosotros, pero que no somos capaces de verbalizar, es decir, que están por debajo, ¿no? Habrá 2 cuestiones fundamentales ahí que van a ser, por un lado, la emocionalidad y cómo la gestionamos a través de los productos, y la sensorialidad, todo lo que tiene que ver con lo no visual que tiene el producto, con el tacto, con el olfato, con el oído, ¿no? Lo que tenéis a la derecha es un sitio en Nueva York que, si no sois vergonzosos, os recomiendo que vayáis, que es Whisperlot. Es un espacio que combina técnicas de ASMR. No sé si, supongo que ya habréis oído hablar de ASMR, pero si lo ponéis, si no lo conocéis, os recomiendo simplemente que vayáis a YouTube y pongáis ASMR y no sé, y flipéis. Bueno, pues combina ASMR con teatro y trabaja esta idea, pues, de la sensorialidad, de la emocionalidad, de todo lo que diferentes estímulos te están generando a un nivel de emociones. Lo que veis en el vídeo es una campaña en Estocolmo, que lo que hicieron, a ver, voy a pasar al minuto donde lo explica, que yo creo que es, mira, justo aquí. Tiene, como veis, un algoritmo emocional y lo que hacían era, en base a a minería de datos que extraen de Twitter, de Google, de periódicos, un poco intentaban ver cuál era el estado de ánimo de la ciudad en ese momento. Y para diferentes estados de ánimo proponían una serie de pequeñas piezas audiovisuales que se proyectaban en vallas dentro del metro. Entonces, en función de esa emoción, pues se proyectaba una u otra. A ver si se ve alguno de los vídeos, porque va explicando un poco. Bueno, por ejemplo, esta es la de la ansiedad, ¿no? Tienen otra para la tristeza, bueno, tenían diferentes. Obviamente, aquí queda como muchísimo camino por explorar. Yo creo que hay un camino complejo que tiene que ver con la minería de datos y cómo empezamos a diseñar en base a datos concretos de la empresa o datos mm, o minería de datos muchísimo más amplia. Bueno, va a haber muchísimo desarrollo, pero desde luego hay una parte sensorial súper importante en el diseño de productos. Otra de las cuestiones que estamos viendo es cómo todo eso está generando una nueva corriente visual y estética. Lo estamos viendo mucho en el sector de los renders con todo este tipo de elementos, de espacios un poco místicos, obviamente que son surrealistas, ¿no? Pero que tienen una estética muy común, muy relajante, esa tipología de colores, esos espacios como orgánicos, ¿no? Todo eso tiene que ver con esa búsqueda de espacios sensoriales, relajantes y que combaten la ansiedad. Bueno, la segunda de las incidencias que esto va a tener para el diseño va a ser mucho más de corto plazo, es algo que ya estamos viendo, que tiene que ver con esta nueva obsesión que ha surgido por la higiene, con la fobia a los virus, con los gérmenes y por qué es lo que puedes sacar de estar en contacto con otros, ¿no? Es una tendencia muy, muy arrastrada por el miedo, desde luego.
Bueno, si veis los datos de compra de material desinfectante, he estado recopilando algunos, me parecen hasta cortos, ¿no? En Reino Unido, pues bueno, el desinfectante de manos ha aumentado un 255% en febrero. Y hay otros, ¿no? Mucho más escasos. Como os digo, me parece hasta poco, porque realmente estamos en un momento de una gran obsesión por la higiene. Y ahí empiezan a aparecer muchísimos productos, ¿no? Pensando o repensando este futuro higiénico. Los que os traigo aquí son dos diseños conceptuales y uno que sí que está en el mercado. El que veis a la izquierda, arriba, esta lámpara de Franchu, es un diseñador chino y lo que ha hecho es una lámpara que tú pones diferentes objetos, como veis ahí, se cierra y en 60 segundos con una tecnología de rayos UVA elimina, ultravioleta, perdón, elimina todos los ácaros, los virus, los gérmenes que pueda tener el producto. Y lo que veis abajo es uno de los productos de un concurso que ha organizado Bombas Ampar de elementos para sanitación, para gel sanitario de manos. Desde luego ese es uno de los grandes puntos, ¿no? De hecho, estamos viendo un montón de empresas que han cambiado lo que estaban haciendo por hacer elementos sanitarios, ¿no? Brewdog, que es la fabricante de cerveza, Louis Vuitton también, sus fábricas de perfume ahora han pasado a hacer este tipo de productos, un montón de destilerías, ¿no? Ahí vamos a ver un montón de empresas que se suben a este carro, ¿no? Pero desde luego yo creo que hay un tema ahí que va a ser importante. Por ejemplo, con las mascarillas vamos a empezar a verlo. De hecho, las mascarillas ya se estaban empezando a introducir en Europa como un producto ya de diseño muy orientado sobre todo a deportistas en entornos urbanos, sobre todo por la contaminación, pero ahora vamos a ver otros temas que tienen que ver también con la salud y con los virus. La siguiente ramificación para el diseño es este mensaje que está surgiendo del positivismo, ¿no? De intentar ser positivo en estos momentos y que sobre todo lo que busca es calmar esa ansiedad que nos genera esta situación a través de evadirnos completamente de lo que está sucediendo afuera, ¿no? Lo que estamos viendo es como, bueno, la OMS ya ha recomendado que encontremos oportunidades para amplificar historias positivas y esperanzadoras. Y muchas empresas han empezado también a generarlo, ¿no? Es súper interesante lo que ha hecho ID, que es una publicación de Vice, y ellos están sacando este Coronavirus Good News Bulletin, ¿no? Es una newsletter, un boletín de noticias con cosas positivas que están pasando durante el coronavirus. Y solo refleja pues, los datos positivos y las historias solidarias que están sucediendo. Un poco para paliar todo lo que nos pasa cuando vemos demasiado las noticias, ¿no? Y Metro Health ha relanzado este podcast que es Prescription of Hope. Muy interesante el podcast. Y bueno, lo han centrado también precisamente en trabajar la idea esa de la esperanza como una forma de sobrellevar el coronavirus. Otra de las cuestiones importantes es cómo el consumo de ficción ha subido exponencialmente. Netflix lo ha visto en sus cifras y bueno, todos somos culpables de eso. Se está consumiendo más ficción que nunca porque es una forma de entretenimiento que nos evade de esa infoxicación mediática tremenda en la que vivimos encerrados, ¿no? De hecho, cuando uno está como en momentos de bajona, sabe que lo que tiene que hacer es dejar de leer la prensa o mirar las noticias, ¿no? Bueno, obviamente hay un mundo dentro del COVID que vive totalmente ajeno, ¿no? Hay redes pues como TikTok que bueno, tú entras en esa plataforma y parece que allí no existe el coronavirus, ¿no? Salvo contadas excepciones. Que estupendo, ¿no? Es genial. De hecho, no me malinterpretéis la cita, a mí me parece que es algo necesario y que realiza una función muy concreta en estos momentos. Bueno, ahí están empezando a salir un montón eh, de herramientas, plataformas como Netflix Party, que ya existía pero que se está utilizando muchísimo para ver cosas en Netflix con tus amigos, o la COVID Room de Instagram, donde se organizan sesiones de tecno y bailoteo, o una aplicación que se llama Quarantine Chat, que es bueno para gente que está sola durante estos periodos. Funciona como el Chatroulette, que era una aplicación de hace que bueno, desapareció,
que son salas de chat que te conecta de forma al azar con cualquier persona del mundo para que hables con ella. Bueno, obviamente toda esta idea del mensaje positivo va a estar ahí, va a ser importante entender cuál es la función social que tiene y cómo yo lo utilizo dentro de un proyecto. La siguiente de las tendencias es esta idea del staying in sim. Como veis, en investigación de tendencias nos gustan las cosas en inglés, pero bueno, sería como quedarse en casa mola. Es una tendencia que también estaba allí, ¿no? De hecho, es una tendencia muy impulsada por los públicos o los usuarios más jóvenes, por la generación Z. Es una tendencia que bebe mucho de una narrativa de las redes sociales como TikTok e Instagram, que es muchísimo más improvisada, más relajada, y que ahora mismo estamos viendo cómo crece, ¿no? Es una narrativa muy hogareña del dormitorio, de la habitación. Bueno, esta semana hemos visto, no sé cuántos la conocéis, pero Ashley Tisdale es una de las actrices de High School Musical, seguro que hay muchos fans en la sala, que bueno, hoy ha colgado esta semana un vídeo que sale bailando un trozo de una canción en su habitación, donde tiene la cama deshecha, todo hecho un desastre, un vaso de refresco ahí, y ella con el moño sin maquillar. Bueno, desde cosas así a ya instagramer que han hecho de esta estética cozy hogareña como su modo de vida y la han profesionalizado hasta estos niveles. Esta chica se desperta de abajo así por las mañanas. Bueno, obviamente ha cambiado ese tema, ¿no? Yo creo que el quedarse en casa ha pasado de verse como algo propio de la pereza a verse como algo propio del bienestar, de reconectar con uno mismo, ¿no? Y cada vez se habla más de el YOMO, ¿no? El joy o missing out, es como la felicidad de estar perdiéndose algo que está pasando en las redes. En el sector de la moda, esta tendencia ha tenido una incidencia muy clara que lleva ya muchísimo tiempo y que ha desarrollado una categoría nueva de producto, que es la que llaman loungewear, ¿no? Esta marca que veis aquí, of Hours, ellos la definen como inactive wear, o sea, ropa inactiva para estar en el interior, ¿no? Todo ese estilo de moda que es muy hogareña, muy de manta, muy de relax y que está también pensada para salir al exterior, ¿no? Ahí hay un cambio muy interesante de paradigma en las estéticas hogareñas y en cómo las percibimos. Y obviamente va a tener también una influencia muy clara en la cultura audiovisual y en cómo se muestran los estilos de vida, ¿no? Y en la dirección de arte también, ¿no? Porque últimamente estamos viendo también muchísima comunicación muy casera, en el sentido más estricto de la palabra, y eso va a generar muchísima más tolerancia hacia producciones menos profesionalizadas, ¿no? Y de hecho genera también esa sensación de cercano, de próximo y de normal. Habrá en ese sentido un sentido nuevo de lo que es la nueva normalidad. En cuanto a la vivienda, que como veis yo siempre acabo en lo mismo, pues habrá muchísimas consecuencias, ¿no? De hecho es incontable. Por un lado, vamos a ver cómo los jóvenes tienen mayor gusto por la decoración de interiores y eso se va a reflejar en las casas, pero a la vez también es un sector que valora mucho más el valor de uso que tiene el producto respecto a la posesión y por eso están surgiendo muchísimos modelos, sobre todo en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania también, de servicios de alquiler de muebles de diseño. Bueno, generan una forma diferente de relacionarse con el producto, donde, como digo, la posesión ya no va a ser tan importante. Y finalmente, en ese contexto, otros de los grandes favorecidos van a ser todos los rituales que tienen que ver con el baño y con el sueño. Y eso no quiere decir que se vaya a invertir muchísimo en reformar el baño, pero sí en una serie de productos. Bueno, ya en Estados Unidos el tema de las velas era alucinante el mercado y en España también está empezando a entrar. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con sales de baño, con cuidarse, con la estética corporal un poco más relacionada con el wellness, va a ser importante. El que os pongo aquí el ejemplo de abajo, Smaud, esta marca en realidad es una marca de productos eróticos, pero que ha lanzado una gama de sales de baño. Bueno, esas son, digamos, algunas de las, por hacerlo corto y en 20 minutos, que no sé si he cumplido, la verdad, no, perdona.
Son algunos de los, en grandes rasgos, algunas de las cuestiones que vamos a ver en diseño. Desde luego va a haber muchísimas más consecuencias. Vamos a ver cómo evoluciona el clima económico, los datos económicos, y obviamente van a pasar muchas cosas. Lo que sí que está claro es que durante estos momentos los usuarios, los consumidores, todos nosotros vamos a estar pidiendo a las empresas que replanteen cuál es su papel en la comunidad y cómo van a apoyarnos. Yo creo que es interesante, ¿no? Como cuestiones como la economía del bien común, aunque quizá no se mencione como tal, van a volver a surgir y quizá tengan impulso. No sé cuánto tiempo durará y si nos olvidaremos de esto cuando acabe, pero bueno, como parece que no va a acabar muy pronto, pues va a haber mucho más pozo. El set de valores va a cambiar hacia otros lugares, ¿no? Como la seguridad, la calma, la intimidad, el confort y sobre todo el propósito, es decir, lo que consumo tiene que aportarme algo y algo importante para mí. Y bueno, lo que es importante para mí, esto está por definir, ¿no? Y luego ya está también esta estética de relax, de hogareño, que es algo que va a afectar a todos los sectores y que va a generar una nueva narrativa visual y contextual. Pero quería apuntar esta parte, leí esta cita de Simon White, que es de FCB West, es una agencia que está en California, y me parece que decía algo muy interesante. ¿No? Decía, aunque la gente se preocupa más por los temas sociales, no es por lo que están comprando una marca, ¿no? La gente lo que quiere es que cumplan sus objetivos y esos a veces son funcionales y a veces son emocionales e inconscientes, ¿no? Es decir, que va a haber una cuestión muy importante relacionada con la relevancia que tiene todo lo que consumo para mí. Y obviamente la emocionalidad va a ser algo importante. Es complejo porque es difícil eh, eh, expresarlo, ¿no? No se puede verbalizar a veces, pero está ahí. Y bueno, yo como último mensaje, se ha estado mucho hablando de esta idea de no dejes de comunicar y yo creo que es el momento importante de replantearse, bien, no dejes de comunicar, pero plantearte bien qué comunicas y qué está construyendo para tu marca, para tu empresa o para lo que tú estás diseñando. Y bueno, ya me he pasado de tiempo, muchas gracias a todos y ahora creo que hay una parte de preguntas, ¿no? Sí, ¿me oís? ¿Me oyes, Pepa? Sí, ¿Me ves? No sé si me ves. sí, sí, sí. Vale. Es que yo no me veo por eso. Nada, ha sido súper interesante todo lo que nos has contado. Lo que yo sí que tengo ganas es de ver más adelante, a ver cómo evoluciona todo lo que has empezado a deducir ahora en un futuro, cómo va a evolucionar todo. Porque no sé muy bien qué pasará de aquí unos meses. Te leo, si quieres, algunas preguntas de las que se han ido haciendo cuando la gente se inscribía, ¿vale? Claro. A ver, esta te la hago yo. ¿Tú crees que dejaremos a un lado este capitalismo tan voraz que hemos llevado durante tantos años y ahora, cuando todo esto acabe, vamos a empezar a consumir de una manera más racional, más equilibrada, más pausada? ¿O estaremos un tiempito haciendo las cosas un poco más racionalmente y volveremos otra vez a cómo consumíamos antes? Yo creo que todos estamos reflexionando mucho sobre esto. Hoy ha salido una editorial en El País que se llamaba En contra del optimismo. Y creo que hay una parte optimista en cómo podemos proyectar una visión al futuro, que sí que es cierto que emergen otros valores, yo creo que más interesantes, pero creo que también hay una parte pesimista. La crisis del 2007, por ejemplo, ha tenido consecuencias terribles, ¿no? Y aunque se habla de que estamos saliendo, bueno, estábamos saliendo justo antes del COVID, lo cierto es que analizando los datos, lo que dejó la crisis desde 2007 fue muchísima más desigualdad. Si hablamos de España, también pasó en otros países, pero en España sobre todo. Es decir, una destrucción tremenda de la clase media. Yo creo que eso es un mensaje terrible y si no nos preparamos, creo que pasará lo mismo. Yo soy pesimista, creo que habrá cosas nuevas y que habrá oportunidades,
creo que hay que adaptarse a esas oportunidades, pero creo que también habrá muchas consecuencias negativas. Entonces ya os he jodido la tarde y ya os podéis ir a llorar a casa. A ver, más preguntas. ¿Pueden crearse nuevas oportunidades de negocio en el ámbito del diseño y de la creatividad tras la pandemia? Preguntan. Yo creo que va a haber un montón de... Sí, perdón. No, y unida un poco, si ves esta crisis como una oportunidad, un campo para el diseño. Yo creo que es una oportunidad enorme, pero creo que como diseñadores, bueno, me incluyo, aunque no soy diseñadora de profesión o de formación, pero sí trabajo en el ámbito del diseño. Creo que en el sector del diseño habrá muchas oportunidades, pero creo que también tenemos que cambiar el chip. Somos nosotros los que tenemos que generar esas oportunidades, nadie va a venir a dárnoslas. Y sobre todo creo que hay que hacer algo que ya creía que había que hacer antes de esta crisis sanitaria, que es empezar a hablar un lenguaje diferente, un lenguaje de negocios, ¿no? Tenemos que orientar el diseño al negocio. Y eso no quiere decir venderse al capital, ¿no? Pero creo que hay que hacerlo de otra manera. Y creo que tenemos muchas veces una visión muy naif de lo que es el diseño y es contraproducente. A ver, Pepa, ¿piensas que una vez esta crisis pase dejando en la sociedad ciertos pozos de temor y conciencia social, a grandes rasgos, la tendencia a la hora de diseñar será menos estética y a la vez más funcional, buscando cubrir demandas más específicas relacionadas con el miedo a una nueva crisis semejante? Madre mía. Sí. Si la he entendido bien, yo creo que va a haber un impacto estético brutal de esta crisis. Quizá no tanto conceptual y quizá no tanto en la empresa, pero a un nivel de estética, de comunicación, de diseño, creo que el impacto va a ser enorme. Ahora, no creo que vaya a ser similar a lo que vivimos en la crisis del 2007. Aquí que hay para mucha gente de Castellón, me imagino, y que tocamos mucho la cerámica, vivimos unos momentos como de minimalismo, donde todo era gris, donde solo había cemento, donde se fue totalmente el color, fueron momentos muy sobrios. Yo creo que vamos a ir a una estética sobria también, pero mucho más cálida, más cercana. Entonces, creo que obviamente vamos a ver un diseño muy esencial, muy atemporal, pero de otra manera. Yo creo que en ese sentido un poco más interesante que ese diseño tan aburrido que tuvimos que sufrir durante, no sé, casi 10 años. Tienes un montón de preguntas, por ejemplo, otra pregunta, si las tendencias surgen a partir de coincidencias estéticas o formales que coinciden en el tiempo, después de este parón tan radical, ¿de dónde crees que van a surgir las tendencias? Si las tendencias surgen a partir de coincidencias estéticas, pues van a surgir del mismo sitio, de coincidencias estéticas, informales, pero sobre todo de conceptuales. Yo creo firmemente que las tendencias no las generan las grandes empresas. Creo que hay algo detrás. De hecho, como pasa en el mundo de la cultura, que la cultura mainstream se bebe de la subcultura, en el mundo del diseño pasa lo mismo, ¿no? El diseño mainstream, el de las grandes empresas, bebe de otro diseño, lo depura y a veces lo convierte en productos de chichinabo, pero bebe de ahí, ¿no? Y yo creo que ahí van a surgir conceptos interesantes. Creo que lo que hacen los diseñadores independientes, creo que los proyectos conceptuales son también los que arrastran nuevas tendencias. Y sobre todo, esos proyectos están muy impulsados por cambios sociales, de estilo de vida, de pensamiento, de hábito. Entonces, bueno, siempre habrá grandes empresas que intentan aprovecharse de las tendencias y convertirlas en un producto de masas, pero las tendencias se generan entre todos, de alguna manera, como diseñadores y como personas también. A ver, otra. Estoy haciendo selección, porque aquí hay mucho. ¿Crees que tras esta pandemia las personas buscarán productos que de alguna manera tengan un menor impacto medioambiental o estén más comprometidas con el planeta y el medio ambiente? Bueno, lo que estamos viendo ahora mismo es que la preocupación medioambiental, aunque se habla de los niveles de contaminación, cómo han bajado, aunque se habla de eso, los valores de la sostenibilidad como valor de consumo han bajado. Y al final es lo importante, ¿no? Cuando tienes un montón de gente que están gastando más
por optar por productos sostenibles respecto a otros que no lo son, es cuando las empresas dicen, bueno, si se puede vender, pues me tocará hacer un producto sostenible. Y eso es al final lo que obliga o lo que empuja a eso. Creo que ahora ha habido un parón de eso. La sostenibilidad es una tendencia de la que venimos hablando décadas, ¿no? Y ha sido una tendencia de crecimiento lento. Va a tener un crecimiento lento igual después de esta crisis, pero va a seguir creciendo. Pero poco a poco, al ritmo que venía haciéndolo, incluso con una pequeña ralentización durante estos momentos. A ver, Paco Ballester ha preguntado aquí en el chat de Pepa, buenas tardes. ¿Crees que el actual distanciamiento social se ve reflejado en el diseño inmobiliario urbano? Creo que, no lo sé, no tanto porque no vaya a tener una importancia esto, sino más por el ciclo de vida del mobiliario urbano. Es decir, creo que sí que va a tener relevancia y vamos a ver proyectos en ese sentido, pero estamos hablando de que a lo mejor en un futuro muy cercano nadie se pone a invertir demasiado en mobiliario urbano por los motivos que sean. Entonces creo que no lo vamos a... No vamos a notar un gran impacto, aunque en el corto plazo creo que todo lo que tenga que ver con parques infantiles seguramente va a cambiar, no sé. Tengo dudas, ¿eh? Sí, Paco pregunta también, dice que en el último Pechacucha que organizamos en Valencia, Óscar Guayabera afirmaba que el diseño que viene será social o no social. Si estás de acuerdo con esta afirmación. Me pesa en el alma, pero no estoy de acuerdo. Creo que hay mucho de diseño que no es social. Creo que el diseño social es más importante que nunca, y lo va a ser después de la crisis. Creo que va a haber mucha gente haciendo diseño social, pero no estoy tan segura de esa afirmación. Creo que el diseño seguirá existiendo, aunque nos convirtamos en, no sé, en la peor versión de la humanidad que exista, porque incluso hasta los malos necesitan diseño. Un espectador anónimo ha preguntado, ha dicho muy interesante, a nivel diseño de interiores está claro cómo el COVID va a afectar en la ramificación del hogar, pero ¿cómo va a afectar el diseño en otros ámbitos, como en restauración o comercial? Yo creo que, bueno, en los sectores de hoteles y restaurantes van a sufrir un montón, sobre todo los hoteles. Algo que estamos viendo ya en hoteles es como esta tendencia del slowdown está empezando a introducirse, ¿no? De hoteles como muy pensados para la relajación, para desconectar, con unas estéticas muy claras. Creo que los restaurantes van a tener que adaptarse a esos cambios. Creo que seguirá habiendo en los restaurantes una parte de evasión, porque creo que es algo que siempre han tenido y siempre nos ha ayudado, ¿no? Una parte de la experiencia del restaurante no es solo comer y que esté bueno, es también que el interiorismo te genere algo y creo que lo vamos a necesitar más que nunca. Creo que esa parte va a estar. Pero creo que en el corto plazo van a tener que adaptar pequeñas estrategias de interiorismo para adaptarse a lo que viene, ¿no? Que seguramente es una reducción paulatina del confinamiento y eso va a obligar a hacer intervenciones pequeñas pero que les ayuden a introducir eso. Y creo que otras tendencias que estamos viendo en el hogar serán traducibles también a la restauración. De hecho, es lo que estábamos viendo, ¿no? En los últimos 2 años, cómo esa estética hogareña se estaba traduciendo a un montón de espacios, oficinas, hoteles, restaurantes, porque el hogar era más pequeño y pasábamos antes. ¿Os acordáis? Había un tiempo en el que pasábamos muy poco tiempo en las casas y nos gustaba sentirnos en casa también fuera. Sí, parece que fue hace años, ¿eh? Y a ver, la última del espectador anónimo, que tampoco ha dicho cómo se llama. ¿Creéis que la situación va a potenciar la venta de productos o servicios de cuidado de imagen, como peluquería o maquillaje? Yo creo que sí, el sector de cosmética y belleza es un sector muy permeable a las tendencias. Ahora creo que va a haber un cambio respecto, y estoy hablando de un sector que no es el mío y que no controlo, pero lo que estoy viendo respecto a tendencias es que hay una gran tendencia hacia el wellness, hacia lo natural, y en ese sentido creo que habrá. Y hay un tema que tiene que ver ya no tanto con el mostrar, sino con el cuidado de uno mismo, ¿no? Con las cremas, con el ritual, con el cuidarse, con el sentirse bien. Creo que va a ser como un sector mucho más hedonista en ese sentido, ¿no? Mucho más para mí mismo.
Espera, que Paco está a tope. Pepa, estamos viendo cómo el movimiento maker está colaborando en esta crisis. ¿Crees que el sector maker se verá reforzado tras la crisis y gozará de una mayor visibilidad para la sociedad? Sí, de hecho, creo que va a ser como un momento interesante para visualizarlo, pero creo que también el movimiento maker va a ser muy importante para entender el futuro del diseño de producto. De un diseño de producto mucho más digitalizado y adaptado. Entonces yo creo que todo el mundo que está en Maker está caminando hacia algo que va a suceder. De hecho, el editor de la revista Wired abandonó su puesto de trabajo para dedicarse a temas de fabricación digital, ¿no? Y ya se ha metido ahí. Tenemos empresas muy potentes de fabricación digital y también de design makers. Y yo creo que por ahí va el futuro, aunque quizá cueste más de arrancarlo de lo que pensamos. Pues si nadie, es que hay un montón de preguntas, pero si nadie tiene, espera, sí. Pregunta Tomás, referente a los espacios, ya nadie pasará de lado si un comensal de la mesa... Espérate, no entiendo muy bien. Bueno, hay uno que pregunta si cabe esperar una mayor apuesta por diseño y UX en educación. Buah, a tope, creo yo. Pero De tienen hecho, que ponerse las pilas. ya el diseño, la experiencia de usuario ya estaba siendo algo muy importante en la educación y esto que les está tocando sufrir a todos los que dan clases presenciales va a ser un momento de despertar. Creo que va a cambiar, creo que va a haber oportunidades. Hay muchísimas para el Hace diseño. tiempo que tendrían que haber empezado. Sí. Sí. Bueno, hay un montón de preguntas, pero creo que ya podríamos dejarlo aquí. Sí, ¿no? Son Son casi las 7, sí, por eso. Hay que tomarse ya las cervezas. Sí, ya es la hora de la... Muchas gracias a todos los que habéis venido, bueno, los que os habéis conectado y gracias, Pepa. Habéis venido. La semana que viene continuaremos con las charlas de ideas contagiosas con Jaime, que nos hablará de la creatividad versus apocalipsis. Y al siguiente viernes estará Santi de Vitale desconfinando nuestra oficina. Si alguno de vosotros quiere dar una mini charlita de estas, que nos envíe un correo electrónico, os ponéis en contacto con nosotros a través de redes y miramos de cómo gestionarlo. Y eso, y nos vemos la semana que viene. Esperemos veros a todos otra vez. Hasta luego. Chao, chao. Buen fin de...